Hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de After Effects. Mi nombre es José Arrebola. Bueno, en primer lugar, explicaros un poco lo que voy a explicar hoy. En concreto va a ser cómo funcionan los diferentes efectos y cómo se aplican en After Effects. Toda esta columna son efectos. Como veis, hay multitud de efectos. Bueno, en primer lugar os explico cómo buscar un efecto en concreto. A veces, como veis, esta lupa es el buscador. Pues por ejemplo podemos buscar un efecto de blur. ¿Veis? Nos salen todos los resultados que tienen blur. El típico efecto que conocemos y ¡ay! ¿Dónde estaba? Pues este buscador va muy bien para eso. Si os fijáis, el buscador muestra todo donde sale la palabra blur, pero también nos muestra los presets de animación. Según en qué momentos, igual nos interesa hacer que los presets no se vean. Con esto hacemos que nos hagan las búsquedas. Si buscamos todo lo de CC, que esto es una casa de efectos que se llama C-Core, como veis aparecen todos los efectos de CC, pero ya no aparecen los presets de animación. Yo normalmente lo tengo activo, pero bueno, esto ya va a gustos. Yo os recomendaría al principio que lo desactivéis, si solo buscáis efectos. ¿Cómo aplicamos los efectos de After Effects? Bueno, vamos a crear una nueva composición, comando N, y en esta nueva composición vamos a añadir una capa sólido. Normalmente un efecto no lo aplicamos directamente en la composición. A veces se puede aplicar en un clip o a veces simplemente lo aplicamos en una capa sólido cuando queremos combinarlo con más elementos de la escena. Bueno, creamos el sólido, tenemos el sólido y vamos a probar, por ejemplo, de aplicar el preset CC Rain, que lo que hace es crear lluvia. ¿Veis? Sale aquí. Entonces, para aplicar un preset, maneras de aplicarlo, seleccionamos la capa donde queremos aplicarlo y una manera puede ser doble clic. Como veis, se ha aplicado nuestro preset de lluvia. Otra manera, pues otra manera de aplicar el efecto, tiro comando C para tirar hacia atrás, lo clico, arrastro y lo aplico a mi capa en concreto. Yo personalmente prefiero la opción de doble clic, ya que evita que nos equivoquemos a la hora de aplicar un efecto cuando tenemos muchas capas en la escena. Entonces, como podéis ver, cada efecto que se aplica, aquí tenemos la pestaña proyecto y aquí la pestaña efectos. Hemos aplicado el efecto CC Rain concretamente en este sólido. Un efecto podemos desactivarlo o activarlo. Ahora está activado, lo vamos a desactivar momentáneamente haciendo clic aquí o haciendo clic aquí. Entonces cada efecto tiene sus parámetros, por ejemplo cantidad, velocidad, ángulo. Bueno, vamos por ejemplo a meter menos lluvia, la velocidad la vamos a meter un poquito más lenta, el ángulo de la lluvia también lo podemos variar. Bueno, los efectos tienen multitud de parámetros. Cada efecto que apliquemos pues tiene sus propios parámetros. Bueno, a continuación os quiero explicar una cosita muy curiosa en los efectos. Los efectos por sí solos no hacen mucho. Normalmente la gracia es aplicarlos con otros efectos. Por ejemplo, el de lluvia, si lo aplicamos con un efecto de colorama, doble clic con el sólido, como veis, bueno, nos ha tintado la escena. Esto es lo que hace el efecto colorama. Coge la imagen, la pasa a escala de grises y lo aplica según su escala de salida. Como ves, la escala de salida es esta. Ya la explicaré más concretamente cómo funciona este efecto, pero solo para que os hagáis a la idea. Si queremos, por ejemplo, que el colorama, en vez de salir estos colores tan raros, pues salga con sus presets,
tiene unos cuantos presets para usar. Por ejemplo, Deep Ocean, que es como imitar un poco al mar, o Fire, que es imitar al fuego, a la textura de fuego. Aquí no se ve muy claro, pero luego ya os enseñaré unos elementos donde se ve mucho mejor la utilidad que tiene este efecto y cómo utilizarlo. Como veis, ahora tenemos dos efectos, pero podríamos aplicar cualquier otro efecto. Vamos a ver, vamos a meter otro sólido, ¿vale? No, perdonad, he creado una nueva composición. Sólido, comando Y, otro nuevo, lo metemos encima y vamos a buscar, por ejemplo, For Color Gradient, que esto lo que hace es añadir 4 gradientes que podemos variar, podemos ajustar su color, bueno, en función de nuestras necesidades. Entonces vamos a añadir encima la capa de lluvia. Como veis, la capa de lluvia ahora mismo nos está tapando a la capa de gradiente. Bueno, esto lo podemos cambiar cambiando el modo de la capa. Si metemos el modo, por ejemplo, Screen, hacemos que se combinen las dos capas y que se elimine el negro. En breve haré un tutorial que explica los modos de fusión. Esto solo es un ejemplo para que entendáis un poco cómo combinar diferentes capas con sus efectos. ¿Qué más? Un efecto, bueno, como veis, se puede apilar o se puede cambiar su orden. En función del orden que apliquemos el efecto, puede variar nuestra interpretación de la escena. Esto tenerlo en cuenta. Después, como veis, el efecto tiene un montón de parámetros. Todos estos parámetros, como tienen el reloj, este relojito, quiere decir que se pueden animar. Tenerlo en cuenta que esto es lo que nos ayuda a conseguir pues clips verdaderamente interesantes. Podemos animar un montón de efectos a lo largo del tiempo. Para eso utilizar el tutorial de keyframes y animación que ya expliqué anteriormente. Igualmente os haré ejemplos con varios efectos en breve. A continuación voy a explicar el efecto de glow. Este efecto se usa a menudo en este sector de la imagen y los vídeos. Lo que hace es intensificar las sombras y las zonas con iluminación alta. Bueno, lo mejor para que lo entendáis, un ejemplo. Buscamos el efecto glow. Vamos a crear, por ejemplo, una capa de texto. Esta capa pondremos cool. ¿Vale? La tecla V, seleccionamos, la centramos y ahora esta capa de texto vamos a poner un fondo también. Para el fondo, por ejemplo, vamos a ver los generadores. Vamos a poner un RAM, ¿vale? Pero el RAM, en vez de la capa de texto, lo pondremos en un sólido. Uy, me he equivocado, he creado una nueva composición y lo que quiero es crear un nuevo sólido, ¿vale? RAM, el efecto RAM lo único que hace es un degradado entre un color y otro. Vamos a meter el primer color rojo intenso y el segundo color rojo más oscuro, Vale, a continuación podemos cambiar el grado, podemos cambiar la inclinación. Bueno, vamos a dejarlo así, por ejemplo, así mismo. Esto le da una apariencia como de un poco 3D. Vale, metemos nuestro sólido con el RAM detrás,
Vamos a aplicar el efecto glow a las letras. Seleccionamos la capa de texto y doble clic. Como podéis ver, parece como que se ha iluminado. Bueno, el efecto glow tenemos varios parámetros, como pueden ser todos ellos animables, recordad, como pueden ser el threshold, que el threshold es la cantidad de glow que aplicamos. Aquí no se ve porque hay solo un color, pero si aplicáramos glow a una imagen veríamos un poco más las diferencias. Como veis, podemos maximizar el radio del glow, podemos cambiar su intensidad, aquí normalmente de 0 a 1. Aunque lo supáis más de 1 no tiene efecto. Lo dejamos a 1. Bueno, vamos a animar por ejemplo la intensidad. Para ello nos metemos en el primer frame, ya estamos, animamos, vamos al final de la capa, vamos al final de la capa y la intensidad, vamos a cambiar el radius. No, la intensidad ya está bien. Para ello, con la tecla U vemos el keyframe, de momento solo tenemos uno, la J. Entonces aquí le ponemos intensidad 0. Y aquí, al final, le pondremos intensidad 1. Si renderizamos esto, podemos ver cómo va variando. Nada de glow, se enciende. Bueno, lo vamos a poner un poquito más rápido, 2 segundos. Lo pondremos a 2 segundos todo. Y ahora queda un poquito mejor. Bueno, yo este efecto os lo recomiendo, sobre todo en títulos de crédito, cuando queráis que resalte con una capa, con la capa que hay de abajo, se usa bastante. A continuación os voy a explicar uno de los patrones que más uso yo y de efectos en After Effects. Bueno, es un efecto bastante espectacular, que es el llamado Fractal Noise. Este efecto se pueden conseguir resultados, por ejemplo, como este, que imita como una especie de fuego. Todo esto está simplemente usando el efecto de Fractal Noise combinado con algún otro efecto, como ahora explicaré, o este mismo, que está animado. También se ha utilizado el efecto de Fractal Noise. Bueno, para empezar con ello vamos a crear una nueva composición. Vale, entonces aplicamos Fractal Noise. Creamos un sólido, antes que nada, perdón. Siempre en la mayoría de efectos creamos un sólido antes y aplicamos ese efecto en el sólido. ¿Vale? Bueno, aquí tenéis Fractal Noise. ¿Qué es esto? Bueno, es un generador de patrones. ¿Cómo genera los patrones? Pues en blanco y negro y en escala de grises. Como veis, parece una especie de nubes. Bueno, esto es lo que genera. Lo que pasa que es muy aleatorio, tiene muchos parámetros configurables y podemos cambiar un montón de parámetros. Ya veréis, un poquito ahora explicaré lo que es cada parámetro. Aquí tenéis los presets, por ejemplo, los diferentes presets. Ya veis que es un efecto muy potente. Perdonad. Y permite hacer bastantes virguerías. Bueno, y pensaréis, bueno, pero ¿cómo he hecho para meterle color? Pues simplemente aplicándolo con otros efectos. Este patrón, este preset, por ejemplo, es bastante impresionante. Bueno,
Continuamos con los fractales. Bueno, primero de todo los tipos de fractal. Tenemos el básico, que es como una especie de nubes, Turbulent Smooth, Turbulent Basic, Turbulent Sharp. Bueno, muchos tipos, ya iréis viendo los usos que pueden tener. A mí, por ejemplo, este tipo me gusta para crear fuego o algo que emule a las explosiones. Cada uno de estos tipos puede tener más o menos detalle, ¿vale? El noise type indica el detalle que tiene. Por ejemplo, bloques, ya veis que linear, soft linear, mucho más suavizado, y spline, el más suavizado de todos. Yo normalmente utilizo el soft linear. El tipo dinámico progresivo, bueno, ya iréis viendo los tipos en función de lo que queráis conseguir. Podéis jugar con su escala, podemos jugar con el brightness. Esto ya depende de lo que queramos conseguir. Todos los parámetros son animables. Vamos a bajar un poco la complejidad. Tenemos la evolución, que esto serviría para animar el efecto. Vamos, por ejemplo, a animar la evolución. La evolución se anima por grados o se anima por ciclos completos. Vamos, por ejemplo, a animarla. Vamos, seleccionamos la layer, vamos al final y hacemos pues 4 ciclos de evolución. Ya ves, está animado, vemos qué tal. Uy, va demasiado rápido. Pues quizás, a ver, vale, como veis tenemos 4 ciclos, pues quizás deberíamos poner 8 ciclos. No, mucho más rápido. Lo que queremos es que se anime mucho más lento, por tanto bajaremos su evolución. Como veis, queda un efecto bastante visual y curioso. Bueno, a continuación podemos jugar, por ejemplo, con la escala. Puede ser escalado uniforme o en función de cómo queramos montarlo. Esto podría ser para crear una especie de atmósfera así un poco grunge. Bueno, la dejaremos a 100 y a 100. Sobre todo recalcaros el parámetro de la evolución. Este parámetro es muy importante, ya que permite sobre todo animar nuestro fractal de una forma muy sencilla. Otro que uso a menudo es el offset turbulence. Este permite desplazar en el tiempo nuestro fractal. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, nosotros ya lo habíamos animado por la evolución, pero si también lo animamos por el offset turbulence, pues podemos ver que queda un efecto bastante curioso. Vamos a animarlo en este sentido. ¿Veis? Bueno, a continuación, esto está muy bien, pero ¿qué pasa? ¿Que solo podemos generar en blanco y negro? Perdón, estos fractales no. También podemos usar, por ejemplo, efectos de color para darle el toque adecuado. Por ejemplo, podemos utilizar los niveles. No más que los niveles, vamos a utilizar el White and Saturation. Entonces podemos activar colorización y ponerle el color que nos interese. ¿Veis? Qué bien queda. En breve quiero hacer un tutorial donde os explicaré muchos más usos de este efecto del fractal noise,
Pero bueno, para que os hagáis a la idea, he preparado algunos ejemplos. Por ejemplo, el ejemplo de fuego. Este ejemplo, bueno, parece una especie de explosión. Pues lo he hecho con el efecto de Fractal Noise. Os voy a hacer una pequeña demo de cómo lograrlo. Aplicamos Fractal Noise. Creamos un sólido, por supuesto, porque si no nos aplica. Aplicamos Fractal Noise. Vale, aquí seleccionamos Dynamic Progressive, por ejemplo. Jugamos con los contrastes. Yo creo que así puede quedar bien. Y aplicamos el efecto colorama. Con el preset, eso sí, de Fire. Y voilà, tenemos nuestro fuego. Pero claro, esto no está animado. ¿Cómo podemos animarlo? Pues por ejemplo con el parámetro de evolución. Activamos evolución, nos vamos al final y le ponemos un valor. Y ya tenemos nuestro efecto animado. Recordar que podemos jugar con la complejidad, se vea un poco más difuminado o se vea mucho más detallado. Esto ya según el efecto que queráis conseguir. Como veis, queda un fuego bastante curioso. Por ejemplo, si quisiéramos crear una llama aparte de este efecto, bueno, hay muchas maneras. Una de ellas es subimos, a ver, ajustamos esto un poco, y creamos una máscara con la me he pasado un poco. No, perdón. No. Voy a volver a crear la máscara mejor. Eliminamos. Bueno, entonces esta máscara podemos suavizarla un poquito o podemos expandirla un poquito. Bueno, como veis queda un poco raro, pero bueno, ya os enseñaré a hacerlo de una manera un poco mejor. Para que os hagáis a la idea, pues os voy a enseñar el fuego tal como lo haría yo, de una manera un poco más profesional. Esto lo hago utilizando Turbulent Noise, que es similar al Fractal Noise, pero para algunas cosas es bastante mejor. Por ejemplo, para el efecto de fuego, como veis, combinado con algún otro efecto, pues queda mucho mejor. Explicaré en breve cómo hacerlo también. Podemos crear un vortex, por ejemplo. Bueno, espero que os haya servido esta introducción a Fractal Noise. En breve postearé un tutorial bastante más avanzado explicando pues cómo crear agua, por ejemplo, o niebla. Tiene bastantes usos esta herramienta.